a Timoteo que venga lo antes posible. El viaje es largo, estaba ya llegando el invierno, era otoño, y Pablo quería que Timoteo llegue lo antes posible. Le encargó algunas cosas, entre esas una capa. Y vos podés hacerte este cuadro, un hombre que tanto ha dado para la obra de Dios, que Dios ha usado tanto para que tantas personas escuchen el Evangelio. Él está ahora solo, está en una prisión fría y no tiene ni las cosas más básicas. Él tiene frío y no tiene nada con qué taparse. Y uno pensaría, bueno, habría muchas personas allí que podrían estar pendientes de Pablo y ayudando, pero no hay nadie. Y Pablo tiene que escribir una carta a otra provincia para hablarle a su hijo en la fe, Timoteo, y pedirle que por favor le traiga un abrigo. Pablo quiere volver a ver a Timoteo, él necesita estar con él, necesita la compañía de Timoteo. Uno a veces hace ideas falsas en cuanto a los hombres que Dios usa. Y muchos podrían pensar, pero Pablo es ese hombre temerario que no le tiene miedo a nada. Si podrías pensar en un hombre valiente que sabe dónde está firmada su vida, que no necesita de la adulación, de la afirmación de nadie, vos decís, este es Pablo. Él es un guerrero, es un soldado. Pero en 2 Timoteo vos notás un aspecto de Pablo que tal vez no hubieses reconocido en otras cartas. Él es un guerrero del Señor, pero él es una persona que necesita también ser cuidada. Él necesita un abrigo, él necesita un amigo, él necesita un consuelo. Él necesita alguien con quien hablar, alguien con quien hablar de sus luchas, de sus cargas. Y en esta carta vos ves alguna de esas marcas. Todos los que han servido al Señor o están haciéndolo hoy saben que el ministerio puede volverse muy solitario y difícil en algunas situaciones. Y que es la gracia del Señor la que permite que algunas personas puedan en esos momentos difíciles y oscuros llegar y ser como un bálsamo, ser un apoyo, un alivio, que vuelvan a cargar de energía el corazón, que vuelvan a afirmar la vida para el ministerio que el Señor te llamó a hacer. Y ahí está Pablo haciendo en esa prisión solitaria, necesitando esto mismo. Esto no solo lo necesitan los obreros. Vos lo ves a Pablo y ahí está, él es el general del ejército y estamos hablando de él. Pero esto lo necesitamos todos, ¿o no? Todos hemos estado en algún momento de presión, de lucha, de carga, de pruebas, de desánimo. Y hemos necesitado que alguien esté ahí, que alguien se dé cuenta, que alguien te acompañe, que alguien te aliente. Nadie, por más años que esté en la fe, nadie más allá de la posición que tenga, del crecimiento que tenga, nadie es ajeno a esto. Nadie está más allá de esta gran necesidad. Todos lo necesitamos. Y si todos lo necesitamos, todos necesitamos también ser parte de aquellos que van a suplir esto para el pueblo de Dios. El cuidar de personas en necesidad y el acompañar a personas que están llevando grandes cargas, que están desanimados o que están presionados con situaciones difíciles, no es tarea solo de algún grupo, de la élite, de los pastores, de los ancianos. Dios puede usar a unas personas desconocidas, a personas de quien tal vez nada más se diría de ellos que simplemente que cuando hizo falta sostener a alguien, ellos estuvieron ahí. Y de eso trata el pasaje que vamos a estudiar esta mañana.
Hay un pasaje ahí en Romanos capítulo 12, versículo 15, donde Pablo exhortó a los creyentes a esto. Él dijo, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Pero ahora Pablo está del otro lado y él es el que necesita a alguien que llore con él. Alguien que esté a su lado en este momento difícil. La situación no era fácil. El cristianismo ahora está siendo perseguido y acompañar a Pablo en esta situación es identificarte con los cristianos, ¿no? Es exponerte a vos ser perseguido. Es poner en riesgo tu vida. Esto va a requerir una convicción y una entrega tremenda, el poder ir y acompañar a este hombre y estar al lado suyo. La semana pasada hablábamos de este llamado de Pablo a no avergonzarse del Evangelio. ¿Se acuerdan? Que Pablo va a llamar a Timoteo, mira, las cosas se están volviendo difíciles, pero vos tenés que recordar dónde están tus raíces, cuál es tu base y tu fundamento, en qué has creído, a quién le has creído. Y vos tenés que enfrentar las dificultades no con temor o con vergüenza, sino con valentía, con seguridad. Y este es el llamado a Timoteo. Pero esto no era fácil. Ser cristiano en ese momento era muy difícil. Y ser un cristiano que acompaña a cristianos y está al lado de los cristianos en los momentos difíciles no iba a ser fácil. Requería esta actitud. Requería de un hombre que no se iba a avergonzar. Entonces, una de las expresiones del no avergonzarnos del Evangelio es que por causa de Cristo, por su obra, el pueblo de Dios no solamente debe mantenerse firme y en pie, sino que debe velar por aquellos que están bajo fuego enemigo y tiene que ponerse a su lado y sostenerles. No tenemos que retraernos en autopreservación, como hablábamos la vez pasada. No tenemos que pensar en nuestra vida, en nuestra seguridad, en nuestros intereses. Lo que tenemos que hacer es renunciar a nuestra vida y entregarnos por el Señor. Y acá específicamente, ponernos al lado de aquellos que están sufriendo y sostenerles en medio de la batalla. Eso es lo que tenemos que hacer. El título del mensaje que vamos a compartir esta mañana es Ministrando a hermanos en necesidad. Ministrando a hermanos en necesidad. Y vamos a leer el versículo 15 al 18 para ver cómo Pablo habló acerca de este tema. Dice así, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Ministrando hermanos en necesidad. En el versículo 15 vamos a obtener el primer punto. Pablo va a presentar este cuadro y va a llamar a Timoteo a seguir el ejemplo de Onesíforo y va a mostrarle a Timoteo que no tiene que seguir el ejemplo de todos los demás que lo abandonaron. Y de esta manera lo que va a hacer es llamar a Timoteo a vivir esta vida de entrega y servicio y ministración a los que están padeciendo por la causa. Así que en primer lugar, creo que lo que Pablo le está diciendo en el versículo 15 a Timoteo es: no abandones a tus hermanos en necesidad. Pablo le va a hablar de lo que le pasó a él, pero se lo está diciendo a Timoteo con este sentido. Timoteo, esto es lo que pasó, vos no lo hagas, no sigas este ejemplo, no vivas de esta manera. Y a la vez le va a decir a Timoteo, mira,
Si me pasó a mí, también te va a pasar a vos. Pablo le ha estado llamando a Timoteo a mantenerse fiel en medio de la presión. Pero no todos estaban viviendo de esta manera. Pablo va a mostrar en este versículo que muchísima de la gente en la que Pablo invirtió tanto tiempo, ahora que las cosas se puso difícil, están abandonándolo. Están mirando para otro lado, están dejándolo a la deriva, desprotegidos, como si fuese a ser un barco que se está hundiendo y todos empiezan a saltar del barco. Y cada uno está pensando en sí mismo. Es ahora el sálvese quien pueda de la vida cristiana. Eso es lo que está pasando en este momento crítico donde el Imperio Romano decide destruir el cristianismo. El líder Pablo, el que ha predicado por todos lados, está preso y ahora parece que es esa la actitud de todos. Sálvese quien pueda. Cada uno ahora va a mirar por lo suyo propio. Y Pablo va a quedar solo, a la deriva. Lo dice de esta manera, mira, ya sabes esto no es algo nuevo. Timoteo había escuchado y sabía lo que estaba pasando con Pablo. Lo que pasó es que me abandonaron todos los que están en Asia. La palabra abandonar es una palabra compuesta que tiene dos partes. La primera es una preposición que es de o desde y la otra parte es darse la vuelta de. En la práctica la palabra se usaba para desechar, volverse, abandonar. Y todos los que han servido al Señor por un tiempo entienden bien a lo que Pablo se refiere. Porque lo que Pablo vivió no es una excepción en la obra de Dios, sino más bien es un triste patrón. El hecho de que personas en un tiempo se muestren muy animadas con el ministerio. Y cuando todo va bien, ellos se identifican con el Evangelio y se identifican con la causa y quieren que el Evangelio progrese. Y hasta muchas veces estuvieron al frente, fueron líderes, pero que después, cuando las cosas se volvieron difíciles, deciden pensar en sus propios intereses y resguardarse y desamparar a la obra del Señor, dejarla a la deriva. Estos hombres que tal vez estuvieron al lado de Pablo sirviendo y combatieron junto con él, y que ahora no solamente se están desentendiendo de él, sino que aún algunos de ellos están atacándolo a él. Y tal vez algunos son acá nuevos en la fe y piensan, eso jamás podría pasar en mi contexto. Yo sé, eso le podría pasar a otra persona o alguna falsa iglesia ahí afuera. Pero esto no pasa solamente en sectas o en lugares donde no está el Evangelio. Esto pasa en medio del pueblo de Dios. Y la verdad es que no tengo muchos años en el ministerio pastoral, apenas 13 años, pero crecí desde muy chiquito al lado en una familia involucrada en el ministerio, al lado de mi papá y mi mamá, sirviendo a personas por muchos años. Y lo he visto con mis propios ojos muchísimas veces. Y he visto el dolor que eso causa. He visto las heridas profundas que le causan a un hombre que ha dado su vida por servir y que ha cuidado de personas y que después esas mismas personas ya no están pensando en la causa de Cristo. Ahora están pensando en ellos mismos y no tienen problema en lastimar y en destruir la obra del Señor solamente por buscar sus propios intereses. Ahí al final de esta carta, Pablo también en el capítulo 4, versículo 16, habla de esta situación y él dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado,
sino que todos me desampararon. Y el cuadro es este: Pablo fue tomado prisionero, suponemos que tal vez allá en Nicópolis, donde él estaba, y cuando estuvo allá, nadie hizo nada. Tal vez personas podrían haber hecho algo, pero nadie hizo nada. Todos miraron para otro lado y a Pablo lo trajeron hasta Roma. Cuando llegó a Roma, en Roma había una iglesia. Pero claro, la ciudad había sido incendiada, la iglesia estaba dispersa, los creyentes escapando o escondidos. Y ahora Pablo llega ahí y nadie lo conoce a Pablo. O al menos nadie quiere que sepan que lo conocen, ¿no? No hay nadie con él, nadie que lo cuide, nadie que lo aliente, nadie que lo visite. Él está solo y llega el día de la audiencia y él se tiene que presentar frente al Senado romano. El emperador está ahí. Y como Daniel en medio de los fosos de los leones, queriendo devorarlo a él, es la gracia del Señor la que le sostiene y no permite que muera ese día. Pero él está solo, nadie. Ahora, ¿cómo reaccionarías vos en esa situación? ¿Vos te imaginarías encontrar a un hombre amargado, resentido, frustrado, lleno de amargura contra toda esa gente? Pero mira cómo termina en el versículo 16. Estuve solo, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pablo no te está contando que todos lo abandonaron para tomar revancha con esta gente, ¿no es cierto? Y mostrarse qué justo que es él y qué malos que son todos alrededor. Él te está contando que todos lo abandonaron para que vos no hagas lo mismo. Para que vos no seas ese ejemplo, para que vos no seas de ese grupo, sino que más bien te identifiques con otro hombre del cual va a hablar más adelante. Él no lo está diciendo por amargura o por revancha. Pero es un hecho que él quedó solo. Alguien dijo una vez que en medio de la dificultad es que va a salir a luz quiénes son los verdaderos amigos. Alguien definió a un amigo como alguien que está a nuestro lado cuando todo el mundo nos ha dado la espalda. Claro, cuando todo está bien, en ese momento es fácil estar unidos. El momento donde se va a poner a prueba esa relación es cuando todo está en riesgo. Cuando estar ahí, cuando mostrarte amigo, cuando acompañar y servir va a tener un precio alto a pagar. Y eso es lo que estaba pasando ahí. Y las relaciones del pueblo de Dios tienen que demostrar ser mucho más que las relaciones de los muchachos de la esquina, que les gusta estar juntos simplemente porque tienen algo en común. Lo que nos une a nosotros es algo mucho más profundo, que se debería evidenciar cuando esos momentos críticos llegan. Y Pablo dice, me han abandonado. ¿Y quién lo abandonó a Pablo? Todos los que están en Asia. ¿Vos te acordás que Asia es el lugar, bueno, no se refiere al continente asiático que nosotros conocemos hoy, se refiere a la provincia romana de Asia, que es lo que hoy sería Turquía. Y Pablo gastó mucho tiempo ahí. Él viajó por diferentes lugares, pero Asia era su base de operaciones. Ahí estaban algunas de las iglesias en donde él más tiempo había gastado. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 20? Cuando él se despide de los ancianos en Éfeso y todos los ancianos están llorando con él porque no lo van a ver más. Asia era un lugar clave. Ahí en Hechos capítulo 19, versículo 10, dice que así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. O sea, el ministerio de Pablo en Asia había sido muy extenso. En toda la provincia se había escuchado el Evangelio por este hombre. Pablo no era un superhéroe, pero Pablo era el instrumento que Dios había usado para esto, ¿no? Y a través de él habían llegado a conocer a Cristo toda esta gente. Y ahora Pablo dice, todos los que están en Asia me abandonaron.
Algunos comentaristas dicen que acá Pablo es un hombre que muestra las marcas de alguien que está en una depresión. Y parte de eso es ver las cosas en una visión muy, muy negativa y muy oscura. Entonces, no es que todos los habían abandonado, pero Pablo está ahí y dice, todos me abandonaron, como que no ve a nadie, y está hablando como con exageración. Pero yo no creo que Pablo está afectado de esta manera y hablando así. No es que él lo dice de esta manera. Pablo dice algo real. Todos los que están en Asia. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Significa que no hay nadie en Asia que siga acompañando a Pablo? No es eso. Porque vamos a ver ahora que alguien de Éfeso, o sea, de Asia, había viajado y había venido a servir a Pablo. Pero cuando Pablo dice que todos la abandonaron, lo que se está refiriendo probablemente es a ese día cuando Pablo estaba en Asia y fue tomado cautivo y Pablo vio que nadie hizo nada. Tal vez había gente que tenía relaciones, tal vez había gente que podría haber hecho algo o simplemente animarlo, acompañarlo o mostrarse con empatía a su lado, pero en ese momento todos le dieron la espalda automáticamente. Nadie, él no vio a nadie reaccionar. O tal vez Pablo está pensando, cuando llegué a Roma, había gente de Asia que estaban ahí y que Pablo esperaba que en ese momento tan crítico ayudaran, se pusieran a su lado, oraran por él, le acompañaran, le animaran y mostraran, somos muchos los cristianos acá, ¿no es cierto? No es Pablo el único, pero los de Asia, tal vez los de Asia que estaban ahí en Roma, nadie hizo nada. Y uno puede pensar en eso, ¿no? Cuánto tiempo invertido en estas personas. Y ahora Pablo solo. Entre ellos menciona Pablo a dos, de los cuales son Figelo y Hermógenes. No sabemos nada de estas personas. Solo aparecen acá, en ningún otro pasaje. Así que no sabemos por qué Pablo los menciona. Pero nos podemos imaginar. De todos los que la abandonaron, estas son personas importantes. Podría ser que estos son líderes de alguna iglesia o alguien en quien Pablo confiaba. Pero el hecho de que Pablo los menciona acá, tal vez lo que está mostrando, es que aún el apóstol Pablo está sorprendido de que aún estas personas, o sea, Pablo hubiese esperado de otros, en medio de la presión, que hagan esto. Claro, no es fácil identificarse con Pablo y morir con Pablo si podés escapar, pero ellos, hasta ellos, hasta estas personas, tal vez líderes, tal vez personas que habían acompañado a Pablo. Ahora, cuando vos pensás en esta situación, tal vez se te vienen a la mente esos momentos donde vos has sido el que necesitaba ayuda y te has sentido como Pablo. Pero quiero darte vuelta a esto también, porque ninguno de nosotros supera esto, ¿no? Todos nosotros hemos defraudado a personas en algún momento. Todos nosotros, si somos honestos, en algún momento en donde tendríamos que haber estado, no estuvimos. O no estuvimos suficiente. No hicimos lo que teníamos que hacer. Así que en la vida del pueblo de Dios no estamos señalando solamente este hecho. Hay algunos héroes y algunos villanos. Porque en la vida del pueblo de Dios todos tenemos que convivir con esta situación. Y a veces estamos en la situación de Pablo, donde nos vemos solos y tenemos que decir, no les sea esto tomado en cuenta, como él lo va a decir más adelante. Y hay otros momentos donde tenemos que reconocer que es el momento de actuar y acompañar a personas que están en esos momentos de necesidad. Yo les decía al principio, tal vez Pablo cuando le está escribiendo esto a Timoteo, no solamente le está mostrando a Timoteo lo que él tiene que hacer, sino tal vez le está mostrando a Timoteo lo que él tiene que esperar. Timoteo, mira, acá estoy.
aún con todo lo que he hecho, acá estoy, solo. Vos tenés que ser fiel hasta el final. Pero no te sorprendas si en el futuro esto es lo que vos vas a vivir. No te sorprendas si las personas más cercanas a vos, las personas que jamás imaginaríamos en el momento de la dificultad, te van a dejar de lado. Y Pablo se presenta tal vez él mismo como un ejemplo a lo que Timoteo tiene que aspirar, aun cuando implique quedar solo. Porque el ministerio no tiene el objetivo de tener aprobación. El ministerio tiene el objetivo de ser hallado fiel por el Señor y recibir de Él la recompensa. Pero aún cuando no buscamos la aprobación de las personas, no hay nadie en el mundo que no necesite ser acompañado en momentos de dificultad. Y por eso vemos el segundo punto. No abandones a tus hermanos en necesidad. El segundo punto, sirve a tus hermanos en necesidad. En medio de aquella situación y aquella deserción donde todos te están saltando del barco, hubo un hombre que no se puso a pensar en lo peligroso que era asociarse con Pablo. No pensó en cómo cuidar su propia reputación personal, no pensó en su comodidad, ni siquiera pensó en su propia vida, porque él estaba poniendo en la línea su vida para estar al lado de Pablo. Este hombre del cual va a hablar acá, Onesíforo, hubiese tenido muchas razones para no estar ahí al lado de Pablo. Entre esas razones, Onesíforo podría haber pensado así, podría haber dicho, bueno, pero Pablo es un hombre fuerte. Él es el gran apóstol. Él es el que siempre nos está animando a nosotros. ¿Y quién soy yo para ir y alentar al gran apóstol Pablo? Pero como decía recién, todos necesitamos aliento. No solo el gran apóstol Pablo, el Señor Jesús, la noche más oscura, cuando estaba la cruz a las puertas, en ese jardín de la agonía, Él fue con sus discípulos. Y de sus discípulos agarró a 3 y los apartó y los llevó con Él. Le dijo, oren por mí. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Y se fue más lejos a orar. Y de su rostro caían gotas de sangre. Entonces, me alegro que no pensó así. Que no pensó el apóstol Pablo, no lo necesita. Y este hombre, Onesíforo, va a hacer algo. No sabemos mucho de él. No es un hombre que va a resaltar en la historia como un hombre de haber hecho grandes hazañas. Pero este hombre va a ser recordado y va a dejar un ejemplo para el resto de la historia de lo que cada creyente tiene que hacer frente a hermanos en necesidad. Y no siendo nadie, él estuvo al lado del apóstol cuando él lo necesitó. Y Dios lo usó en una forma que no podemos llegar a medir en ese momento para afirmar y sostener la vida de este hombre en ese momento crítico antes de terminar su vida. Así que Pablo va a describir lo que Onesíforo fue para él. Y entonces dice en el versículo 16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Esta expresión que aparece acá, aparece solo acá, en esta forma. El tenga el Señor misericordia, tenga el Señor misericordia. De esta manera, es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento. Lo que Pablo está pidiendo o está deseando que Dios haga con este hombre es que Dios recompense
abundantemente a este hombre por lo que él hizo por Pablo. Usa la palabra misericordia porque esto es lo que movió a este hombre que visitó a Pablo a ir a esa prisión. ¿Qué fue? Fue misericordia. ¿Qué es misericordia? No, misericordia tiene que ver con empatía, es ver a una persona en una situación de miseria, en una situación de necesidad, y que tu corazón se incline a servir a esa persona en esa situación. Y esto es lo que debería mostrarse en la vida del pueblo de Dios, misericordia. Muchas veces en vez de misericordia lo que muestra el pueblo de Dios es juicio, es apatía, es indiferencia. Pero este fue un hombre de misericordia. Y cuando alguien muestra misericordia, debe también recibir misericordia de parte de Dios. Esta es la regla de la cual habló el Señor en Mateo 5, versículo 7. Cuando dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y lo que Pablo está diciendo acá, que el Señor tenga misericordia de la casa de Onesíforo, es lo mismo que dijo el Señor. Onesíforo fue el hombre que mostró misericordia en este momento. Y ahora que el Señor le devuelva esto, dándole misericordia a él, en su angustia, en su presión, en su necesidad. Nosotros no solemos pensar así, ¿no? Que la forma en la que nosotros mostramos misericordia está relacionada con la forma en la que Dios nos da su misericordia a nosotros. Pero esta es una regla espiritual. Los misericordiosos van a alcanzar misericordia. Sí. Y Pablo, fíjense que él va a contar lo que hizo Onesíforo, pero no lo cuenta en una forma de narrativa, sino que lo cuenta a través de esta expresión, que tal vez es como una oración de Pablo a Dios en relación a Onesíforo. Y lo que Pablo está reconociendo es que este acto de Onesíforo va a ser recompensado por el Señor. Hebreos 6:10 dice así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Para aquellas personas que se dedican a servir a los santos, y especialmente en momentos de gran necesidad, el Señor no va a olvidar esa obra, no va a olvidar lo que ellos hicieron. La misericordia de Dios no va a ser solo para Onesíforo, sino para toda su casa. Todos aquellos que están bajo su influencia, sus hijos, su esposa, sus siervos, y todas las personas que están relacionadas con él, porque de esta manera Dios bendice mucho más allá de los límites de esa acción y de esa persona. Dios bendice con gran abundancia. Y eso es lo que Dios hace en las familias de aquellos que son misericordiosos. Y ahora va a explicar lo que hizo Onesíforo. Y dice, el Señor tenga misericordia porque muchas veces me confortó. Esa es la palabra importante de toda esta sección. Cuando hablamos al principio del cuidado de los hermanos en necesidad, de acá surge esta idea, ¿no? Lo que hizo Onesíforo fue confortar a Pablo. La palabra confortar es una palabra interesante porque significa refrescar, reavivar, alentar. Es una palabra también que está compuesta con una parte que significa nuevamente y otra parte que significa soplar. Soplar nuevamente. ¿Pero qué tiene que ver esto? Bueno, ¿qué tiene que ver confortar con soplar? Bueno, las mamás lo saben. No hace falta que se los explique, ¿no? Para los demás, les cuento. Llega el niñito, se acaba de golpear y viene, ¿no es cierto?, con la mano así, el dedo, para mostrarle a la mamá. Mamá, mamá, nana, nana. ¿Y la mamá qué hace? Le sopla el dedito,
Se curó inmediatamente el niñito, ¿no? Esta idea es muy antigua, ¿no? Porque aún historiadores antiguos hablan acerca de sanar soplando. Todos saben que nada se sana soplando, ¿no? Pero hay más que solamente el cuerpo acá involucrado, ¿no? Ese niñito que viene y la mamá le va a soplar, lo que está haciendo es confortándolo, sanándolo, pero de una forma distinta. Esta es la palabra, soplar nuevamente, es esta idea de que Pablo estaba en esta situación tremenda, de gran presión, angustia, dolor, donde su cuerpo estaba golpeado, pero su espíritu estaba cargado. Su alma estaba necesitando aire fresco, un soplo que restaure, que consuele, que afirme. Y eso es lo que fue Onesíforo para él. Fue ese viento. Vos te podés imaginar ese día cuando Pablo en esta prisión solitaria de repente escuchó ruido y escucha a alguien, una voz que dice: Pablo, 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 ¿dónde está Pablo? Y Pablo reconoce esa voz y dice: Onesíforo, sos vos. Pablo, acá estás. Y se abre esa reja y baja hasta ese lugar este hombre y saca algunas cosas que había traído, un poco de pan, algo para tomar. Saca algo que tal vez trajo para frotar sobre el cuerpo de Pablo para aliviar sus heridas. Y se ponen a conversar. Y este hombre le empieza a hablar: Pablo, ánimo. La obra del Señor sigue adelante. Tal vez vos no lo podés ver desde esta prisión, pero allá está la iglesia bien todavía. Y Pablo siendo consolado, y fue como ese aire fresco que volvió a afirmar su vida. Este mismo concepto aparece ahí en 1 Corintios 16, versículo 17, donde Pablo también habla de una situación similar y dice: me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Estos son los verdaderos héroes de la obra del Señor. Estas son las personas que merecen la placa y que le reconozcamos, porque esto es lo que el pueblo de Dios necesita. Este es el momento donde se ve la verdadera esencia del pueblo de Dios. Esto es lo que va a permitir que la obra del Señor siga adelante. Hombres como Él, hombres como Onesíforo, que tal vez no tenían grandes dones, que no tenían posiciones tan grandes, importantes, influyentes como las de Pablo, pero que ese día estuvieron ahí. Y fue para Pablo ese bálsamo. Muchas veces él me confortó. Me confortó y agrega algo más: y no se avergonzó de mis cadenas. Y vos ya sabés lo que esto significa. La palabra cadena que aparece acá es la palabra más bien que podríamos traducir como esposas o algo así, o grillos. Se refiere a cómo Pablo estaba en esa situación, y es que Pablo estaba con grillos en sus manos y en sus pies. Este hombre no se avergonzó de esos grillos. Y ya estudiamos este concepto. Cuando viene la presión, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a mirar para otro lado o te vas a poner en el frente de batalla? Y este hombre no retrocedió, este hombre no abandonó, este hombre no se protegió a sí mismo. Este hombre vino y se puso a mi lado, aunque yo estaba preso y por la razón en la que estaba preso. O sea, este hombre estaba poniendo en riesgo su vida por esto.
Algunos comentaristas creen que este hombre realmente murió por lo que hizo. Porque Pablo habla después de la casa de Onesíforo. No habla ni siquiera de él puntualmente. No sabemos si fue así o no, pero bien podrías imaginarlo. Imagínate que lo tengan a Hitler preso para juzgarlo por crímenes contra la humanidad y viene un hombre a acompañar a Hitler en esta situación, que es del mismo grupo. Y nomás lo dejan preso. ¿Qué van a hacer con este hombre? Esto es lo que iba a pasar con él. Pero él no se avergonzó. Por la causa del Señor, él va a estar al lado de estos hombres y va a sufrir al lado de estos hombres para sostenerles. No se avergonzó de mis cadenas. En el próximo versículo amplía esto, dice, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Esta idea de que cuando estuvo en Roma no tiene que ver con un viaje casual que él hizo y dijo, mira, ya que estoy en Roma, cierto que Pablo está acá, vamos a ver si hay algo que puedo hacer. De ninguna manera. Esa expresión cuando estuvo en Roma, lo que está hablando es de un viaje específico que él hizo a Roma para esto. Y lo sabés porque este hombre Onesíforo está viniendo a Roma cuando todos están escapando de Roma. O sea, en este momento, la ciudad de Roma está incendiada. Ya no recuerdo el porcentaje de la ciudad que se incendió, pero fue altísimo. Fue una tragedia histórica. Hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, la cantidad de edificios que estaba en ruinas toda la ciudad. El cristianismo era el responsable, estaban persiguiendo a los cristianos. En las calles había cristianos que habían sido bañados en brea y habían sido prendidos fuego y servían como antorchas para la ciudad. Y en esa situación llega Onesíforo a la ciudad de Roma. No, él no vino porque tenía que venir y ahí se lo encontró a Pablo. Él vino pese a toda esa situación. Y cuando estuvo ahí en Roma, ¿vos te imaginás esa situación caminando por esas calles pequeñas, serpenteantes en medio de la ciudad y viendo esas antorchas humanas de cristianos? En el Coliseo romano están matando a los cristianos devorados por las bestias y vos tenés que buscar a Pablo. ¿Cómo haces? Golpeás en una casa. Pablo, está él acá. Y la persona te cierra la puerta en la cara porque no quiere identificarse con vos. Tiene miedo. No quiere saber nada con este hombre. Algunos hombres, imagínate, pregunta, ¿está Pablo acá? Y están ahora enojados, ofendidos. No solamente no le van a llevar el apunte, sino que ahora él es parte del problema, es un enemigo. Y encontrar a Pablo no iba a ser sencillo en una ciudad como esa. Así que él le busca con solicitud. Él podría haber llegado, ¿no es cierto?, mirado un poquito, bueno, no lo encontré. Yo hice lo que pude, pero anda a saber dónde va a estar. Ni sé si estará vivo todavía, Pablo. Y él podría haberse acobardado y haber salido. Y haber quedado como alguien que hizo algo, ¿no? Pero a él no le importa solamente eso. Él quiere estar con Pablo, así que lo busca hasta encontrarlo. Con solicitud, que esto tiene que ver con diligencia, con insistencia, con disposición, con prontitud. Y él lo busca y termina Pablo con esta expresión, y me halló, me halló. Y recién tratábamos de imaginar cómo fue ese encuentro. Lo especial que fue para Pablo la llegada de Onesíforo. Entonces, no abandones a tu hermano, a tus hermanos en necesidad. Segundo lugar, sirve a tus hermanos en necesidad. Y sirve, me refiero a todo esto, ¿no? Servirlos con entrega, con diligencia, con renuncia. Y en tercer lugar, recibe la recompensa del cuidado de hermanos en necesidad. Recibe la recompensa del cuidado de hermanos en necesidad. Versículo 18.
concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Concédale al Señor que halle misericordia. Lo que Pablo ahora va a hacer es hacerle como un pedido al Señor de que Onesíforo sea recompensado por esto. Pablo está teniendo en mente, cuando dice aquel día, está pensando en el día cuando vamos a estar delante del Señor y vamos a rendir cuenta por nuestra vida. Es lo que dice la Biblia, que cada uno de nosotros vamos a comparecer, si somos de Cristo, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y vamos a recibir según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todo lo que hicimos en nuestra vida va a estar delante del Señor y si fue bueno o malo va a ser evaluado ese día. Y vamos a tener recompensas o perder recompensas. Y eso va a afectar nuestra eternidad. Y de eso está hablando Pablo, está hablando de ese día. Y Pablo está pidiéndole a Cristo, pidiéndole al Señor, que lo recompense. Ahora, ¿qué osadía es esta? O sea, el juez es el Señor, Él va a decidir si va a recompensar o no. ¿Cómo Pablo le va a decir a Cristo que recompense a este hombre? Bueno, Pablo no lo está diciendo con autoridad de él. Él lo está diciendo por lo que el Señor mismo dijo. Mira lo que dijo el Señor en Mateo 10, versículo 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Ya Jesús había enviado a sus discípulos a predicar al mundo. ¿Y cómo iban a sobrevivir? El Señor iba a usar personas para cuidar de sus necesidades. Y entonces acá le está diciendo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es mi discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. No perderá su recompensa. El Señor va a recompensar a aquellos que han servido a sus siervos. Y aquellos que en estos momentos de dificultad han estado a su lado, les han alentado, les han sostenido, les han cuidado. Esas personas van a ser recompensadas eternamente por el Señor. Ahora vos decís, Matías, vos sos el pastor y vos nos estás diciendo todo esto para que nosotros estemos pendientes de vos, ¿no? Y te cuidemos. No les estoy diciendo eso por eso. Estamos estudiando todos los pasajes uno atrás del otro, ¿no? Yo no elegí el pasaje que iba a predicar esta mañana. Y quiero decir algo. De ninguna manera yo me siento desatendido o no cuidado. Cuando tuve el COVID y tuve ahí en aislamiento, le decía, me están preparando para el sacrificio, me quieren engordar como un lechón, ¿no es cierto?, para que después me sacrifiquen o algo así. Todos pendientes, cuidando de mí en muchísimas formas. Entonces, esto no lo estoy diciendo por mí en ninguna manera. Pero sí quiero y oro al Señor que nos permita ser una iglesia de onesíforos. Una iglesia que cada creyente no esté pensando en sus propios intereses, sino que sea capaz de mirar fuera de su propio mundo a las necesidades de su entorno. En primer lugar, a las necesidades de los obreros de Dios, en nuestro contexto y en otros contextos, que están en diferentes lugares y que nosotros tenemos que cuidar y sostener y alentar. Y no solamente con los obreros de Dios, con cada uno de los creyentes, como decía al principio. Así que para terminar, déjame darte algunas pautas de cómo nos convertimos en esta clase de hombres. ¿Qué requiere que vos seas como Onesíforo? Cualquier creyente puede serlo,
No hace falta ninguna posición, ningún cargo especial, ni sabemos qué función tenía Onesíforo. Y Dios puede usar a cualquier desconocido para este ministerio crítico para la obra del Señor. Pero va a requerir algunas cosas. En primer lugar, va a requerir que tomemos el tiempo para pensar más allá de nuestro mundo en las necesidades de otros. Vos tenés muchas necesidades, muchas tareas, muchas ocupaciones. Y es importante que vos seas fiel en todo lo que el Señor te dio a vos. Pero es necesario también que vos puedas levantar la mirada fuera de esas cargas que vos estás llevando y pensar en otros. En segundo lugar, tenés que estar disponible y renunciar a tus intereses. Tenés que estar disponible, porque ayudar a personas implica que vos seas práctico. No alcanza con que le digas, voy a estar orando por vos. Ni siquiera alcanza que le digas, cualquier cosita que necesites, me decís. Lo que tenés que hacer es ir y hacer lo que ves que necesita. Y estar ahí y acompañar a estas personas y ayudarles en sus momentos de necesidad. En tercer lugar, tenés que mantener un alto grado de determinación. O sea, estar ahí y mantenerte ahí va a requerir convicción para poder hacerlo tu prioridad en esos momentos y pagar el precio que eso va a requerir. Y en último lugar, tenés que gozarte en la recompensa del Señor y no en la aprobación de los hombres. Para Onesíforo, ir y ayudar a Pablo no era algo que iba a promoverlo a él. Nadie lo iba a tener en alta estima por ayudar a Pablo, todo lo contrario. Él iba a tener rechazo constante por esto que iba a hacer. Pero Onesíforo tenía que tener su mirada más allá de esa situación y honrar al Señor y poner su mirada solamente en la recompensa que el Señor va a dar y no lo que otros van a reconocer o hacer en esta situación. Quiero dar una aplicación más para los obreros del Señor. No existen los llaneros solitarios en la obra del Señor. No hay nadie que pueda sobrevivir en la obra del Señor sin amigos, sin personas con las que puedas compartir en esos momentos. Esto implica que vos lo seas para otros y esto implica que vos permitas que otros lo sean para vos. Que construyas intencionalmente esas relaciones y que permitas que el Señor las use para sostenerte en esos momentos de dificultad. Bueno, vamos a orar, terminamos. Padre, gracias por tu palabra, porque aún en esta mañana, en una situación tan distinta a la que estaban viviendo estos hermanos en aquel momento, nosotros podemos mirar atrás, ver y escuchar las palabras de este hombre y Señor nos confronta. Y tú sabes todos mis fracasos. Tú sabes cuántas veces yo mismo no he sido fiel y diligente en estar al lado de los que lo necesitaban en ese momento. Señor, ten compasión, misericordia de nosotros y de mí. Ayúdame a ser un Onesíforo cuando eso se requiera. Ayúdame, Señor, a vivir de acuerdo a estos principios y permite que nuestra iglesia pueda ser conocida no por los grandes ministerios o actividades que tenemos o las estructuras o las capacidades que tenemos, sino
por este amor práctico en los momentos de dificultad. Y Señor, que tú seas glorificado en esto y tu iglesia sea edificada. Y Señor, que tu evangelio pueda avanzar en este mundo oscuro donde la presión sigue subiendo día a día. Te encomendamos esto a ti, en el nombre de Jesús. Amén.